Regresamos y continuamos hoy también haciendo seguimiento a esa ley de solidaridad sostenible que ya presentó el Gobierno Nacional ante el Congreso. Ayer nosotros dábamos una mirada acerca de qué traía esta ley, o mejor, qué propone en materia social para ayudar a los que más lo necesitan en el país. Pues bien, hoy queremos saber qué propone esta ley para los jóvenes, un segmento de la población que viene alzando su voz desde hace un buen tiempo, golpeado por el desempleo. Dicen que hay falta de oportunidades para ellos. Pues bien, saludamos a Juan Sebastián Arango, consejero presidencial para la juventud. Consejero, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes para ti, para todos los televidentes, y muchas gracias por permitirnos contarle a los jóvenes de Colombia qué tiene esta, que es la apuesta social más grande que se ha hecho en esta década en Colombia. Pues mire, consejero, a propósito, tengo aquí como un par de puntos que uno podría decir son los fundamentales de lo que se propone sobre este tema. Me gustaría que nos concentráramos en ellos. El primero, el programa de matrícula universitaria gratuita. ¿Cómo funcionaría y a quiénes acobijaría? Bueno, hay que tener muy claro que ese programa ya está funcionando hoy en día. Ese programa lo sacamos durante la época de la pandemia, en apoyo con las entidades territoriales. Ya hemos beneficiado 569.000 jóvenes colombianos de los estratos 1, 2 y 3 para que no tengan que pagar sus matrículas universitarias tanto en el segundo semestre del año pasado como en este primero. Está pensado hasta este semestre. Pero lo que queremos hacer con la ley es volverlo una política de Estado y que siga yendo hacia adelante en el tiempo. Para eso necesitamos unos recursos y queremos garantizar la universidad gratuita a los estratos 1, 2 y 3, que representan más o menos el 80% de la matrícula universitaria en Colombia. ¿Eso cuánto nos cuesta, consejero? Digo, ¿cuánto nos cuesta al país? ¿Y sería más o menos como la extensión del programa Generación E o sería distinto? Son dos cosas diferentes. Este programa, en el cual hemos beneficiado 569.000 jóvenes entre el año pasado y este, se ha invertido alrededor de 1 billón de pesos por semestre en un trabajo mancomunado entre las entidades territoriales, alcaldías y gobernaciones, y el Fondo de Solidaridad Escolar que creamos a raíz de la pandemia el año pasado. Bueno, muy bien. El otro tema importante, incentivos para la contratación laboral en el primer empleo. ¿Cuáles serían esos incentivos y bajo qué requisitos las empresas podían aplicar para que los cobijen todos esos incentivos? Yo tengo la posibilidad de recorrer este país hablando con los jóvenes. Y ellos, uno de los temas que más nos tocan es el tema de empleabilidad y qué debemos hacer para que ellos tengan acceso a empleo formal. Nosotros hemos tomado diferentes medidas. Por ejemplo, que las prácticas y las pasantías tengan que ser obligatoriamente tenidas en cuenta como experiencia. Lanzamos un programa para vincular jóvenes al Estado, en el que hemos vinculado ya más de 24.000 jóvenes, pero necesitamos tener políticas más agresivas. Y en eso hemos propuesto en esta ley de sostenible social que tengamos un incentivo para los empresarios, en el cual el Estado, el gobierno, les paga la seguridad social si contratan personas entre 18 y 28 años como su primer empleo. Esta medida podría beneficiar alrededor de 1.5 millones de jóvenes que están desempleados, pero adicionalmente alrededor de 2.3 millones de jóvenes que están en época de transición, es decir, saliendo de sus estudios o de sus técnicas profesionales a buscar trabajo. Sería una apuesta a largo plazo de 5 años, pagando no solo el primer empleo, sino también un tema muy importante, y es a quienes vinculen a los jóvenes que fueron al SENA después de hacer sus prácticas profesionales y sus pasantías en las empresas. Bueno, pero sobre eso quería preguntarle, establece que para que las empresas puedan acceder a los beneficios, ese primer empleo que se genera debe durar por 5 años para esa persona que se contrata, porque uno aquí también se pregunta, bueno, ¿cómo van a controlar que las empresas, para no perder los beneficios, pues hagan contratos a término de 1 año, al año vuelvan y contraten un primer empleo? Entonces no se lograría ese objetivo como de meter en la dinámica formal a nuestros jóvenes, que es lo que se busca. Lo que estamos planteando es que la política dure 5 años. Claramente hay una libertad contractual de cuándo pueden hacer los contratos y cuándo pueden terminarlos. Claro. Pero aquí lo clave es que le estamos apostando es al empleo formal de los jóvenes, a los empleos que tienen todas las garantías laborales. Y claramente el joven tiene su primer empleo y sus capacidades de engancharse a un nuevo trabajo crecen de manera exponencial, porque una de las cosas que más desafortunadamente le castigan a los jóvenes en el mercado laboral es la falta de experiencia. Entonces, si logramos que las empresas los vinculen rápidamente con este beneficio tributario, ya conseguir su segundo empleo será posiblemente mucho más fácil que conseguir el primero. Usted nos decía, ahora yo hablo mucho con los jóvenes. ¿Qué le manifiestan los jóvenes acerca de esas inquietudes que tienen para poder ingresar al mercado laboral? Primer tema fundamental es el tema de experiencia profesional.
Y por eso estamos lanzando este programa y los otros que le he venido comentando, por ejemplo, como que las prácticas profesionales y pasantías sean obligatoriamente tenidas en cuenta como experiencia profesional. Y el segundo tema es la pertinencia educativa. Es decir, ¿qué tienen que estudiar los jóvenes en Colombia para poder que los enganche el mercado laboral? Y le voy a dar simplemente un ejemplo. Antes de la pandemia, Colombia necesitaba 70.000 programadores de código fuente. Ahora, después de la pandemia, por la aceleración digital, necesitamos 250.000. Los jóvenes necesitan entrar en ese mundo de la cuarta revolución industrial. Y por ahí, por ejemplo, es muy importante el programa que tú tocabas ahora de Generación E. Generación E es una revolución social en términos de educación. Hoy en día tenemos 165.000 jóvenes becados en universidades públicas y privadas y queremos llegar al finalizar el gobierno a 334.000. ¿Eso qué significa en términos de números? Que hoy en día el 30% de los jóvenes de toda la matrícula universitaria están becados. Cuando termine el gobierno será el 50%, es decir, 1 de cada 2 jóvenes. Y lo que queremos hacer en la ley social sostenible es que eso se vuelva política de Estado para que siga avanzando esa gratuidad que los jóvenes tanto nos piden en el territorio. Bien, pues ahí estaban los detalles de lo que trae entonces esta ley de solidaridad sostenible para los jóvenes, lo que propone, ya empieza ese trámite en el Congreso. No se ve fácil, consejero, hay que decirlo, pero vamos a ver qué pasa. Los días lo dirán. Juan Sebastián Arango, consejero presidencial para la Juventud, gracias por habernos acompañado hoy aquí en nuestra emisión, dando un poco esta pedagogía acerca de lo que se propone. No, muchas gracias a ti, Paula, por invitarnos y dejar simplemente un mensaje. Posiblemente haya que hacer un esfuerzo y hay que abrir la conversación y el debate tal cual como lo ha dicho el presidente. Pero esta norma pone a los jóvenes en el centro de las acciones sociales. Y yo creo que los jóvenes de Colombia no solo merecen, sino que necesitan que hagamos este esfuerzo como país para garantizar su empleabilidad, su educación y que sus emprendimientos puedan salir adelante. Muy bien.